3:37 en el gobierno de la tarde. Comentario, Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. La Superintendencia de Bancos ha informado que ha creado una especie de sello de identificación de las entidades reguladas del sector financiero. Aquí hay entidades reguladas del sector financiero a través de la Ley Monetaria y Financiera, pues están los bancos de servicios múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito y los bancos de las corporaciones de crédito, que son corporaciones de crédito. Son 4 grupos de sectores financieros que son regulados por la Ley Monetaria y Financiera. Las cooperativas no son reguladas por la Ley Monetaria y Financiera. Las cooperativas son reguladas por una entelequia que se llama IDECOP. Eso prácticamente no funciona. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que en ese comunicado que anuncia la superintendencia, que bueno, que en los bancos va a haber un sello, en todas las sucursales de las entidades financieras reconocidas va a haber un sello con un código QR que usted podrá marcarlo con su celular, verlo y escanearlo, y entonces podrá determinar que ciertamente esa entidad está bajo las regulaciones correspondientes. Y entonces hace referencia a que es bueno hacer negocios solamente con entidades financieras que estén debidamente reguladas o reconocidas por la Superintendencia de Bancos, porque existe un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia que establece la ley monetaria 183-02, que es un fondo que sirve de garantía para que si el banco donde usted tiene sus depósitos quiebra por una razón o por otra, pues entonces se toma ese fondo para salvar su dinero, para devolverle a usted como ahorrista o como ahorrante el dinero que usted tenga depositado. Pero ese fondo tiene un límite. El límite que tiene ese fondo a través de la Ley Monetaria y Financiera es de 500,000 pesos o de hasta 500,000 pesos. Es decir, si usted tiene depositado en un banco 500,000 pesos, entonces si ese banco por casualidad, por situaciones, se va a la quiebra, pues entonces la autoridad monetaria le acredita a usted o le devuelve o le reconoce esos 500,000 pesos y entonces usted no perdería su dinero. Ahora, si usted tenía ahorrado entonces 1,000,000 de pesos, usted pierde 500,000 y nada más recupera los 500,000 que establece la ley. Ahora bien, la propia Ley Monetaria y Financiera también le da facultad a la autoridad monetaria para hacer ajustes por inflación de los montos topes establecidos en ese fondo de contingencia o en cualquier fondo o cualquier monto que establezca la propia legislación. Entonces, el superintendente de bancos hace varios años, Alejandro Fernández, desde antes de ser superintendente, mantenía la prédica de que era necesario que las autoridades monetarias ajustaran por inflación el monto del fondo de contingencia, de salvamento de los ahorristas en caso de una situación de quiebra, porque está en 500,000 pesos desde el año 2002 cuando se aprobó la ley, y 500,000 pesos hace 18 años, 19 años no es lo mismo que 500,000 pesos en la actualidad. Por lo tanto, hay que hacerle un ajuste por inflación. Pero nunca se hizo el ajuste. A finales del año pasado, ya como superintendente de bancos, Alejandro Fernández se le somete a la Junta Monetaria, que es la máxima autoridad de regulación del sistema financiero del país, la Junta Monetaria del Banco Central, la propuesta de que sea ajustada por inflación el monto límite del fondo de contingencia de garantía de los ahorristas en caso de la quiebra de un banco. Y recientemente la Junta Monetaria aprobó ese ajuste por inflación. Hoy día ese tope es de 1,835,000 pesos, porque ese es el valor o el equivalente de 500,000 pesos hace 19 años, cuando tú lo ajustas por inflación. Es decir, ya se realizó ese ajuste por inflación, aunque la Superintendencia de Bancos no lo ha informado de manera oficial o de manera directa, lo puso al final en el último párrafo de la nota de hoy, donde anuncia la creación del sello. Y entonces el periódico El Dinero hizo una publicación hoy donde recrea esa situación y hace referencia a que ya ese ajuste se realizó, ese ajuste por inflación, que era de 500,000 pesos, y que hoy día el
el fondo de garantía o para salvamento de los ahorros de los clientes de las entidades financieras en caso de una situación de quiebra, pues tiene un tope máximo actual de 1.835.000 pesos. Quiere decir que si usted tiene ahorrado en una entidad financiera que quiebra, o que es disuelta, o que es intervenida por la autoridad monetaria o lo que sea, 1.800.000, 1.835.000 pesos, hasta ese monto, entonces usted tiene la garantía de que le van a devolver ese dinero. De ahí en adelante usted lo perdería. Hay que recordar que en el año 2003, cuando se produjo la quiebra financiera, la quiebra bancaria, ya la ley monetaria y financiera estaba vigente. Y esa ley monetaria y financiera, aunque le faltaban los reglamentos, establecía, repito, ese salvamento de hasta 500.000 pesos. Pero ¿qué ocurrió? Que el gobierno se vio en la obligación, en ese momento, el presidente era Hipólito Mejía, se vio en la obligación de disponer un salvamento completo de los ahorristas, principalmente del Baninter, que era el banco más grande de los que quebraron, el Banco Nacional de Crédito, que también quebró, y también quebró el Banco Mercantil. No quebraron los demás porque se produjo ese salvamento a tiempo, porque si no iba a producirse una especie de espiral, de avalancha, de quiebras masivas. Pero bueno, entonces, por eso es que se produce la situación de endeudamiento del Banco Central a través de los llamados certificados financieros y ese déficit cuasi fiscal que en principio se colocó o se ubicó en algunos 50.000 millones de pesos y ya ha ido creciendo tanto que hoy día está por el orden de los 700.000 millones de pesos. Ese es más o menos el monto del déficit, no del déficit cuasi fiscal, sino de la deuda acumulada por el Banco Central, porque se fue creciendo en la medida en que el Banco Central tenía que ir haciendo nuevas emisiones para ir entonces saldando los montos de los salvamentos que se habían hecho. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, si yo le reconozco nada más a cada ahorrista 500.000 pesos, como dice la ley, y habían ahí a depósitos de 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones y hasta mucho más de ahí, de sectores muy poderosos de la economía nacional. Entonces, si el gobierno decidía solamente cumplir con la ley y salvar hasta 500.000 pesos, iba a haber una quiebra masiva de diversas empresas, de diversos sectores. Y entonces, para evitar esa quiebra masiva, el gobierno prefirió, una decisión difícil en ese momento, asumir como deuda para el Estado el salvamento de todos los ahorristas, del dinero que se habían robado los banqueros que quebraron esos bancos y que luego fueron sometidos a la justicia, tuvieron presos, cumplieron nada más media condena, no perdieron prácticamente nada, simplemente entregaron algunos de los bienes y los propios bancos que no tenían o no hacían el valor de lo que se había producido como salvamento. Y entonces, bueno, ya se quedó así. Y esos banqueros o ex banqueros están por ahí viviendo de la buena vida, porque son todos millonarios. Pero ese es otro tema también. El punto aquí es que ya está ajustado por inflación el monto tope máximo del fondo de contingencia para el salvamento de los ahorristas en caso de que se produzca una situación en algún banco o en algunos bancos hasta 1.835.000 pesos. Si fuera ese el caso en la actualidad, es posible que el gobierno no tendría la capacidad de decir, no, vamos a salvar a todo el mundo con todos los ahorros que tengan, sino no, los ahorros así. Y eso es por entidad financiera. Por lo tanto, lo ideal sería tal vez poner los huevos en diferentes canastas. Tal vez si usted tiene un ahorro de 3 o 4 millones de pesos, ponga 1.800.000 en un banco y ponga 1.800.000 en otro banco y ponga 1.800.000 en otro banco o en otra entidad financiera. De forma tal que si uno de esos bancos quiebra, usted sabe que su dinero se lo van a devolver. Porque si usted tiene 3 millones de pesos en una sola entidad y esa entidad quiebra, de eso usted le van a devolver 1.800.000, 835.000. Y no le van a devolver el otro 1.200.000 y tanto de miles. Entonces usted perdería una parte. Entonces, bueno, ahorre en cada entidad hasta el monto del salvamento. ¿De dónde vienen los recursos de ese fondo de contingencia? Bueno, la propia ley monetaria y financiera también establece en su artículo 64, que se crea ese fondo de contingencia y que ese fondo se alimenta de una proporción porcentual que deben aportar los bancos como porcentaje de sus captaciones, es decir, de los depósitos que captan. La ley habla de un 0.1% de las captaciones para ir alimentando ese fondo. Pero cuando se emitió ese reglamento
de aplicación o ejecución de ese fondo de contingencia, en el año 2003, precisamente, la Autoridad Monetaria emitió el reglamento y en vez de poner un monto, como dice la ley, de mínimo de 0.1% de las captaciones, estableció que fuera de un 1% de las captaciones. 1% de las captaciones, no 0.1, o sea, 10 veces más, porque la propia ley también establece que ese es el monto mínimo de establecido, 0.1, pero que la autoridad monetaria tiene la capacidad de disponer que sea un monto mayor. Y el monto actual es de 1%. 1% de las captaciones de las entidades financieras se destina para alimentar cada año ese fondo de contingencia, y ese fondo de contingencia que no se sabe en qué monto está actualmente, pero sí se sabe ya que se hizo un ajuste por inflación a los fines de que el salvamento, en caso de que fuera necesario, para cada ahorrista, por cada entidad financiera, en vez de ser de 500,000 pesos, sería a la actualidad de 1.835.000 pesos. Y ojalá que entonces cada año se siga haciendo el ajuste por inflación de ese monto para no tener ese rezago de casi 18 años que tuvimos desde el 2003 hasta el año 2020, 2021, cuando por iniciativa del actual superintendente de bancos, pues por lo menos la autoridad monetaria se decidió a hacer ese ajuste por inflación. Francis.